Bueno, pues muy buenas tardes. Eh, de antemano agradezco a la Academia Nacional de Medicina haberme invitado a estar en este curso de actualización. Mi nombre es Antonio González Chávez, trabajo en el Servicio de Medicina Interna en el Hospital General de México. Y el tema que vamos a tratar ahora es insulinización. Un tema muy importante porque a nivel poblacional hay una alta prevalencia y de todos los pacientes que tienen diabetes tipo 2, muchos están descontrolados. Y muchas veces se debe a que no se toma la decisión de usar insulina. Para ello, didácticamente, veremos un caso clínico para que nos podamos entender y saber cómo se hace esta insulinización en los pacientes con diabetes tipo 2 cuando lo requieren. Entonces, un hombre de 48 años de edad, el cual acude para un control glucémico él refiere que recientemente ha tenido además polidipsia y pérdida de peso. Desde hace 8 años se sabe con diabetes y refiere no tener problemas en el corazón y ninguna otra comorbilidad, a su manera de expresarlo, y que nos muestra un valor de hemoglobina glucosilada de 10 y una glucosa plasmática en ayuno de 240. Pues él pertenece a este 75% de pacientes que no están controlados. Este es el problema enorme en México. Solo el 25% están controlados. Así que tendremos que ver qué le decimos para que logremos este control metabólico de su enfermedad. Él tiene y lleva cambios de estilo de vida, dice que los cumple, dieta y ejercicio, y le han indicado metformina 500 miligramos 3 veces al día y glimepirida 4 miligramos diarios. Y bueno, ¿qué le recomendaríamos a este paciente? Tenemos que tomar decisiones, tenemos que lograr el control de su enfermedad. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que dejarle muy claro es que no puede evitar llevar a cabo ese cambio total de su forma de alimentarse, y si no hace ejercicio, tiene que hacer ejercicio. Esto es importantísimo. Si no lo logramos, no lo logra, no va a ser un buen control metabólico que obtengamos en él. De tal manera que esto es una primera parte que tenemos que hablar con él, y evidentemente tenemos que hacer un ajuste en el tratamiento farmacológico. Entonces, en esto, pues, ¿qué sería? Agregarle un tercer fármaco oral, pioglitazona, o sustituimos glimepirida por pioglitazona, o agregamos inhibidor de SGLT2 o agregamos insulina. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Las guías nos dicen que nosotros tenemos y podemos tomar muchas decisiones, pero si tomamos una decisión es para llevar y lograr el control metabólico. De tal manera que las guías nos dicen que tenemos que hacer los ajustes habitualmente cada 3 meses, y cambiar o sustituir o agregar medicamentos para que logremos la meta de control. Entonces, ¿qué metas de control son las que tenemos que lograr en este paciente? En este paciente tenemos que lograr efectivamente, de acuerdo con diferentes criterios, pero vean ustedes, por ejemplo, cómo la IDF y el Grupo Europeo son lo mismo control. Ellos nos piden que tengamos una glucosa plasmática en ayuno de 110, una glucosa postprandial de 140 y hemoglobina glucosilada de 6.5. Pero cuando menos tiene que ser de 7. Vean ustedes cómo el ADA nos pide de 70 a 130, menor de 180 la glucosa postprandial, pero creo que a mí, en el buen entendimiento, para no confundir al paciente, creo que las metas serían las de la IDF y del Grupo Europeo. Posiblemente la hemoglobina glucosilada sea menor de 7, entre 6, 7 y menor, y 6.5 sería lo ideal. Estas guías nos ubican de manera didáctica, y vean ustedes, el paciente ya se le indicó metformina. Él tenía terapia dual, ya con una sulfonilurea. Se supone que aquí debió haberse hecho la terapia dual a los 3 meses, y ahí se quedó. El paciente lleva 7 años, cuando menos 6 meses, en una terapia dual que no le ha dado resultado. Y cuando una decisión que debe haberse tomado a los 6 meses máximo, haber llegado a la terapia triple, pues no se hizo. Es más, yo no sé si en ese momento para la terapia dual ha estado indicado hasta la insulina. Pero entonces aquí nosotros que tenemos que tomar la decisión de terapia triple, ¿qué vamos a decidir?
Entonces, aquí nos habla que podemos agregar otro antihiperglucémico, ¿sí? Está SGLT2, una tiazolidina, podemos el GLP-1 y la insulina, que es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál es la decisión que tenemos que tomar en este momento? Y obviamente aquí, de aquí en adelante, cada 3 meses tenemos que medir hemoglobina glucosilada y saber si logramos el control y si no, ajustar. La Asociación de Endocrinólogos Americanos pues, nos dice, en este caso, en este paciente, que tiene una hemoglobina mayor de 9, nos habla que si tiene síntomas, tiene polidipsia y pérdida de peso, usemos insulina. Aquí sí queda muy claro, no nos queda. No habla ni de terapia triple, máximo 9 de hemoglobina y él tiene 10. De tal manera que queda muy claro que la guía nos ubica a que podemos indicar insulina. Pero también tenemos que tomar en cuenta el aspecto de cuál es la eficacia para que disminuya la hemoglobina glucosilada de acuerdo con lo que nosotros indiquemos. Vean ustedes, por ejemplo, si yo indicara una glitazona, pues es máximo 1. Si yo indicara una situación de un SGLT2, máximo 1. Si tengo lograr 7 y él tiene 10, pues no llega a darle eficacia suficiente. Por lo tanto, con esta situación, obvio que nosotros tenemos que considerar el uso de insulina. Entonces ya tenemos que las guías nos dicen que sí, y también la eficacia esperada de disminución de hemoglobina glucosilada no podemos lograrla con otro antihiperglucémico por vía oral. De tal manera que este es el acotamiento. ¿Qué se decidió en este paciente? Se decidió agregar insulina y continuar con metformina, 850 miligramos, 2 veces al día, y suspender la glimepirida. Y obviamente reforzar el aspecto que ya mencionamos de modificación de estilo de vida. Esta es una enfermedad progresiva. Si no hacemos los ajustes en el momento indicado, simplemente evoluciona y la función de la célula beta se pierde anualmente 2 a 3%, llega a ser en una situación terminal, y es lo que no queremos, porque asociado a esto se desarrollan complicaciones, y es lo que tratamos de evitar en todo paciente. De tal manera que, bueno, y entonces, ¿cuándo iniciar insulina? Entonces, si yo empiezo a tratar de ubicarnos, bueno, este paciente ya presenta manifestaciones de glucotoxicidad, por eso tiene síntomas. ¿Sí? No se han logrado las metas a pesar de la terapia oral. Entonces, ya tenemos 2 indicaciones, más lo que nos indican las guías, más la eficacia que para disminuir hemoglobina glucosilada, pues con la insulina, pues estamos ya ubicando qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Sí es, y hay que entender, y hay que platicar con el paciente con respecto a la insulina. Es más, yo les recomiendo que todo paciente que traten ustedes, cuando llegue con ustedes, tienen que hablarle de todas las alternativas terapéuticas, hasta de la insulina. Si no, se empiezan a hacer mitos. Los mitos que ustedes saben perfectamente bien es que si la uso me voy a quedar ciego, voy a perder mi pie, no quiero que me amputen, me causa problemas. Entonces, tenemos que hacer un aspecto educativo con nuestro paciente y explicarle todo lo que es en respecto al tratamiento de la diabetes tipo 2. Y algunos dicen, no, es que ya me la dan y es que ya estoy en etapa terminal, y yo no estoy en etapa terminal. Entonces, evitan el uso de insulina y, por lo tanto, pues el deterioro del paciente como tal. Este es el que puede disminuir cualquier nivel de hemoglobina glucosilada. Este es un punto importantísimo. Y este paciente tiene 7 años, 6 meses de más con hemoglobina glucosilada elevada. No podemos esperar más. No podemos no tomar otra decisión más la que estamos viendo, que está sustentada, como lo hemos visto. La reducción de hemoglobina glucosilada a cualquier porcentaje le evita la presencia de complicaciones. Él dice que no tiene, pero habría que hacer el rastreo. Habría que hacer un chequeo, efectivamente, si no hay complicaciones, lo saben ustedes perfectamente bien, pero ese chequeo va al unísono de la decisión terapéutica que tenemos que tomar en este momento. De tal manera que, repito, nosotros tenemos que buscar estas metas de control. Si no lo logramos, no logramos el control, y si no logramos el control, no evitamos complicaciones. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿y con qué insulina inicio? Bueno, entonces para ello yo tengo que saber 3 cosas fundamentales. Fisiológicamente nosotros tenemos niveles de insulina. Hay un nivel de insulina basal, vean ustedes. Y hay un nivel de insulina que es posterior a que comemos, que llamamos
insulina o pico de insulina postprandial después de los alimentos. Ese es el comportamiento de nuestra insulina. Y es a lo largo de las 24 horas. Entonces, esta insulina basal, del límite basal, es la que predomina cuando estamos en ayuno. Es la que mantiene la glucosa en ayuno dentro de límites normales. Y la insulina que se secreta después de comer es la que mantiene la glucosa postprandial después de comer, en ciertos valores. Lo saben perfectamente bien. Entonces, es menor de 100, es el nivel basal que debemos tener, y no más de 140 después de comer, y se debe precisamente a la secreción de insulina. De tal manera que cuando nosotros usamos y queremos usar insulina exógena, tenemos que usar aquella insulina que semeje esa situación fisiológica, y entonces usaríamos una insulina basal para mantener sus niveles de glucosa en ayuno dentro de límites normales, y tendríamos que usar, porque no existe una insulina que se comporte como tal fisiológicamente, sino que tendríamos que agregar una insulina que actúe a nivel de los picos postprandiales después de comer. Sería la insulina de acción rápida. Y entonces, aquí estamos hablando de una insulina basal y de una insulina de acción rápida. La insulina basal es de acción prolongada. Y la insulina, como ya lo dije, la postprandial es de insulina ultra rápida. Y entonces, este es el punto que nosotros tenemos que conocer para poder decir, bueno, y entonces, ¿qué insulina es la que le voy a indicar a mi paciente de un inicio? Para ello también tengo que saber que la hemoglobina glucosilada después o arriba de 8, las 2/3 partes dependen de la glucosa en ayuno y solo 1/3 parte de la glucosa postprandial. Entonces, si yo estoy expresando esto y digo, bueno, ¿con qué insulina empiezo? Este paciente tiene hemoglobina de 10, quiere decir que la proporción de la glucosa en ayuno es la más elevada de las 2/3 partes. Entonces, yo tengo entonces que empezar con una insulina basal, porque es la que me va a mantener los niveles de glucosa en ayuno normal. Por eso tengo que iniciar con una insulina basal de acción prolongada. Este es el punto primordial. Por lo tanto, en este paciente, nosotros tenemos que emplear una insulina basal, pero vamos a ver cuál es la clasificación. Entonces, aquí tenemos insulina humana y análogos de insulina. Ya son muy empleados los análogos de insulina. Según la farmacocinética, es ultra rápida, de acción rápida, la intermedia que ustedes conocen, la NPH, la prolongada, glargina y otras, y hay mezclas que ustedes saben perfectamente bien. Y de aquí están todas las que ustedes han visto dentro del mercado mexicano. Va desde la ultra rápida asparlisproglucina, la regular, la rápida, la basal, que es la glargina, de Temir, de Gludet, y la intermedia está dentro de la basal, que aunque dura menos tiempo de acción, pues está puesta como tal, y las mezclas que pueden mezclar cualquier tipo de insulina basal y ultra rápida. Lo importante ahorita es que nosotros logremos el control, pero también tenemos que cuidar que no haya hipoglucemia, que trate de ganar el menos peso posible y que haya seguridad cardiovascular. Y la única insulina que está demostrado que tiene seguridad cardiovascular es la glargina. Esto los estudios lo ponderan y tampoco hay riesgo de cáncer. Entonces, pues ese es un punto que nosotros tenemos que empezar a ponderar. La acción intermedia, pues es la que ustedes conocen y a veces la única que podemos emplear, y tenemos las otras de acción prolongada, que son los análogos. Glargina, la conocen ustedes, nuevamente de Temir, de Gludet. Dice aquí que pues dura las 24 horas, por eso se emplean estas de acción prolongada. La NPH no dura las 24 horas y en ocasiones tenemos que emplear 2 dosis para lograr el control metabólico. Y aquí viene una diferencia muy importante. Dice que la NPH tiene un pico y esta no tiene pico. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver una imagen. Vean ustedes, por ejemplo, aquí en la insulina basal. Vamos a hablar de la insulina intermedia. Aquí vean ustedes que cuando la aplicamos no dura las 24 horas y además hay un pico. ¿Y esto a qué nos expone? A hipoglucemia. Tenemos que tener mucho cuidado cuando le indiquemos y saberlo usar porque causa hipoglucemia. Por eso, el resto de insulinas, que son los análogos de acción prolongada, la preferimos porque nos evita este pico, nos evita hipoglucemia y además dura las 24 horas y vean ustedes cómo está aplanada, no hay pico. Y esto es una seguridad para el paciente, disminuye los riesgos de hipoglucemia. Vean ustedes, por ejemplo, la de acción regular, que es un poco tardío, por eso se aplica 30 minutos antes y dura el pico un poco más. También nos expone a veces hipoglucemia. Y vean ustedes cómo la ultra rápida asemeja más el pico habitualmente fisiológico que existe de insulina.
Es rapidísimo, en 10, en 15 minutos ya es su acción. Y esto es una situación que nos da ventajas y por eso han surgido estos análogos, porque tratan de evitar hipoglucemia, que actúen más fisiológicamente en el momento justo y que además pues duren el tiempo que deben durar. Y aquí están los ejemplos. Vean ustedes, por ejemplo, aquí está la glargina, que es la morada, que son insulina basal que dura las 24 horas. Vean ustedes el NPH, aquí está el pico, ¿sí? No dura las 24 horas y vean ustedes cómo se corta. Por eso en ocasiones nosotros tenemos que aplicar 2 aplicaciones para que cubramos las 24 horas. Vean ustedes la de acción ultra rápida, semeja el pico fisiológico, la regular un poco más tardíamente, no refleja el pico fisiológico como es, pero pues se usa y tiene eficacia. Con esto es como inicio, una sola dosis, cuánto inicio, qué dosis y cómo ajusto la dosis. Entonces, de momento queda muy claro que en este caso particular, con este paciente, se decidió usar insulina. Ya quedó claro que el doctor le indicó que continuara con metformina y le puso como insulina basal la glargina. Y con esto el paciente aplica el efecto durante las 24 horas de la insulina y además, de alguna manera, cubre con la metformina algo en relación a los picos postprandiales después de comer. Con algún efecto, ya veremos si hay resultado o no hay resultado. Él mantiene eso antes de progresar. Y a esto se le llama esquema basal de insulinización. Estamos usando solo la insulina basal. De tal manera que veamos a ver cuál es el efecto que tiene esta decisión terapéutica. Es decir, que la mayoría de los pacientes, hasta un 40 o 50%, cuando nosotros empleamos insulina basal solamente, logramos el control glucémico. De tal manera que es importantísimo tomar una decisión oportuna de ya emplear insulina. En este momento, vean ustedes cómo es que ahora, cómo empiezo la insulina. Entonces, esto es muy sencillo. Vean ustedes, cómo iniciar. Es 10 unidades o 0.2 unidades por kilo de peso. Yo les recomiendo que empiecen con 10 unidades. Puede ser glargina. Yo recomiendo más los análogos de acción prolongada por los efectos que mencioné. Menos riesgo de hipoglucemia, seguridad cardiovascular, duración de las 24 horas. Estas son cualidades que son importantes, menos aumento de peso, pero si no hay de otra, pues pueden emplear NPH. Cada tercer día van a incrementar 2 unidades hasta que la glucosa plasmática en ayuno sea de 110. Este es el objetivo. Entonces, indican 10, al tercer día su piquito para ver su glucosa capilar. Si está por arriba de 110, son 2 unidades. Y así continuar hasta lograr 110. Nosotros vamos a vigilar y a los 3 meses tenemos que tomar nuevamente la hemoglobina glucosilada y ver cómo está de su glucosa en ayuno. Es así de sencillo. No hay prisa, no hay carrera, nos evitamos muchos riesgos, aprendemos a usar bien la insulina, adquirimos experiencia y evitamos riesgos innecesarios al paciente. De tal manera que este es uno de los puntos primordiales. Vean ustedes, es que debemos emplear la insulina que iniciamos y titulemos, y lo dice claro, con menos riesgo de hipoglucemia y que no la consideremos tan tardíamente, sino que la empleemos lo más temprano posible en caso de no lograr el control metabólico. En este paciente a los 3 meses tenía 32 unidades de glargina, ¿sí? O sea, tenía hemoglobina de 10 y el descontrol era mucho. Se exigió mucho en el aspecto de los hábitos saludables y finalmente logró una hemoglobina de 7.1 con una glucosa de ayuno de 118, una postprandial de 144 y se tomaron triglicéridos, que esto nos hablaba pues finalmente de la cantidad de carbohidratos que él tomaba y se controló, logró que su dieta disminuyera la cantidad de energía a través de carbohidratos. Con esto, ¿qué opciones están? La respuesta es, ¿el paciente está controlado? Sí, sí, la insulina dio resultado. Bueno, yo voy ahora hipotéticamente, porque en ocasiones el paciente no está tan bien llevando las cosas como debe ser. Y entonces pudieran tener ustedes hipotéticamente 2 circunstancias. Una de ellas es que no logre el control y ¿qué debo hacer? ¿Aumentar la insulina basal o qué opciones tengo? Esto es común y tengo que mencionárselos. Vean, por ejemplo, este paciente.
tenía una hemoglobina, en este caso, de 7.8. Una glucosa en ayuno de 158, ambas anormales, ¿ok? Pero fíjense que a él yo no le indiqué glargina, le indiqué NPH. Si yo empleé NPH y yo no logro el control y es anormal la hemoglobina y la glucosa en ayuno, yo tengo, a partir de ese momento, a los 3 meses, al siguiente día, debo administrar 2 dosis de NPH, las 2 terceras partes en la mañana y una tercera parte en la noche. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando empezamos con NPH, de manera inicial, debemos indicarle en la noche. Igual que la glargina, tenemos que iniciarla en la noche. Si esto sucedió así con el NPH, entonces, cuando tenga los 3 meses y tenga estos valores de no control, entonces debo aplicar una dosis en la mañana. 2 terceras partes en la mañana y una tercera parte en la noche. Esto es lo que tenemos que hacer. Yo estoy seguro que muchos médicos, por a veces la situación económica o no la disponibilidad de la glargina, pues están empleando el NPH. Entonces tengo que ser muy claro en este sentido. Y la otra es que cuando ustedes vean ustedes el esquema que sucede. Una aplicación en la mañana y una aplicación en la noche. Entonces, esto es lo que finalmente se llega a ver. Y esto es lo que tenemos como tal. Y muchos pacientes están empleando NPH y ustedes tienen que saber esta forma de insulinización que tenemos cuando empleamos la NPH. Y la otra es que pueden encontrarse un escenario en donde la glucosa en ayuno está normal y la hemoglobina glucosilada está elevada. Y entonces, pues aquí, ¿cuál es la respuesta? Es decir, ¿continúo con la insulina basal y el aumento? ¿O qué tengo que hacer? ¿O qué tengo que saber? Entonces, la glucosa en ayuno está normal y la hemoglobina glucosilada está elevada. Y entonces, en este caso, ¿cuál es mi decisión que yo debo tomar? Para ello, tengo que regresar a este cuadro. Ya logré que la glucosa en ayuno que estaba elevada, la normalicé. Pero lo que no he visto ahorita es la glucosa postprandial elevada. Y este tercio es el que está pesando ahorita. Por lo tanto, mi decisión ahorita es que yo tengo que agregar y monitorizar cómo está la glucosa postprandial. La puedo mandar medir en el laboratorio, pero también puedo hacer un monitoreo. Y vean ustedes cómo predesayuno 98, postdesayuno 138, está bien, precomida 140, postcomida 110 y aquí está elevado. Máximo debe ser 140, como lo hablamos. Precena 96 y poscena 123. Yo estoy con 32 unidades de insulina basal. ¿Está indicado subir la insulina basal? No, porque mi glucosa en ayuno está, o prealimentos, está dentro de límites normales. La postprandial es la que está elevada y sobre todo la de la hora de la comida. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? En este momento yo tengo que indicar y continuar con mi insulina basal, como está expresado aquí. ¿Y qué tengo que hacer? Agregar una insulina ultra rápida a la hora de la comida. Y a este esquema se le llama Basal Plus, más 1. Esquema Basal Plus, en donde aplicamos una doble tipo de insulina, la basal y una de acción ultra rápida, en este caso, como es la glulicina. Entonces, este es el punto y ya vamos a disminuir esa glucosa postprandial. Y este es lo que nosotros tomamos decisión. ¿Qué común es esto? No. Si ustedes tienen o no tienen la habilidad o no la experiencia, no quieren adquirirla en hacer este manejo, usen la basal. No logran el control, entonces envíen o refieran a segundo nivel. Pero esto lo tienen que saber y tienen que saber cómo actuar. Este es el punto fundamental y espero que esto lo tomen mucho en cuenta. Obviamente hay pacientes pues, que requieren pues 2 dosis de insulina ultra rápida, está elevada la post desayuno y post comida, pues, y a eso se le llama esquema basal plus 2. Y indudablemente que tenemos que conocer qué es el esquema basal bolo. En este caso es cuando nosotros continuamos con la insulina basal, vean ustedes aquí, y en este momento el paciente además requiere la insulina ultra rápida 3 veces al día, es decir, la glucosa postprandial está elevada en el desayuno, postdesayuno, postcomida y postcena. Cuando esto lo empleamos así, este es un esquema que nosotros conocemos como esquema basal. Yo creo que en este momento la mayoría, cuando los pacientes están así, la mayoría está referidos al segundo nivel. Pero si ustedes
deciden emplear la insulina basal, que es lo que más nos interesa, el que aprendan a usar, el que capacitándose la sepan usar y la indican oportunamente, como les dije anteriormente, simplemente con el uso de insulina basal, hasta el 40% logramos el control metabólico de esos pacientes que no tenían control. Es la única manera de lograr ese control y llegar a las metas, y si es necesario usar la insulina basal, háganlo. No hay otra forma de que logremos revertir las complicaciones si no es logrando las metas de control. No es medio sí y medio no. O logramos las metas o no revertimos complicaciones. De manera que espero que ustedes tomen estas decisiones de manera oportuna, síganse capacitando si es necesario, pero aprendan a usar y usen e indiquen adecuadamente, en forma indicada, evaluando al paciente, el uso de la insulina. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.